Bueno, ya te he puesto de hablante. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, se te escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vale. Vale, perfecto. Sí, yo te oigo también a ti Vale, perfecto. alto y claro. Muy bien. Así que, eh, hola, Festina, buenas noches. Bueno, vamos estando ya algunos aquí. Entonces, bueno, pues como está anunciado, hoy vamos a hablar de la vida y obra de Aleister Crowley, el último mago. Realmente fue el último mago, digamos, con letras mayúsculas del siglo XX. Yo no sé si después de él ha habido algún otro tan grande o tan importante o digno de tanta atención. Y para ello, bueno, pues yo he leído algunas obras. A mí siempre me ha interesado muchísimo la biografía de Crowley. Creo que es un personaje que, bueno, pues al contrario, a ver, él tuvo una formación cristiana, católica, bueno, su padre era un predicador, ¿vale? Su padre era un predicador, no sé si católico o luterano, yo creo que era luterano. Y, y entonces él era pues una persona, Aleister Crowley, que creció en un ambiente absolutamente religioso, es decir, lo que él veía todos los días pues no eran más que predicaciones, como si estuviera porque el padre era como un cura, vamos, era un predicador que estaba siempre diciendo sermones y tal. Lamentablemente luego su padre, paradójicamente, murió de cáncer de lengua, que para un predicador, pues fijaros si es trágico, ¿no? Entonces, bueno, pues como en otros espacios que yo hago, eh, mi pretensión, como siempre, pues es ir introduciendo el tema poco a poco, pero la idea es que se establezca un debate, una en la que todos podamos participar, ¿vale? Preguntar, aportar, etcétera. Yo, bueno, pues este tema me lo suelo preparar siempre, entiendo que bien, suficiente, pero bueno, tengo cuerda para hablar, pues, yo qué sé, unos 40 minutos, pero de hecho no debería ni de pasar de 20, porque si no esto se convierte en un monólogo, ¿no? Entonces sería un poco rollo. La idea es que al final, pues, según se os vayan ocurriendo cosas, preguntas, etcétera, pues vayáis levantando la mano y vamos hablando, porque eso también me proporciona a mí un feedback con el que poder recordar ideas o pensamientos o cosas y ir enlazando un poco el tema, ¿no? Que si estoy hablando yo todo el rato. O sea, lo fundamental en este tema es que este tema os haga pensar por vosotros mismos, ¿vale? Tener espíritu crítico, que podáis leer sobre el asunto, escribir, tomar notas e incluso si adoptáis la excelente resolución de abrir un cuaderno de campo, pues ya sería la leche, ¿no? O sea, ya sabéis que en el tema este del misterio hay que saber no de todo un poco, sino de todo mucho, ¿vale? Eso yo ya sé que es imposible, pero la verdad es que no nos queda otra, ¿no? Si queremos saber de temas del misterio, porque la verdad es que los temas del misterio son inabarcables. Y en este sentido, fijaros, hoy me ha ocurrido una anécdota. Estaba hoy oyendo un podcast, el podcast de Miguel Pedrero, no sé si lo conocéis, es un personajillo del misterio, ¿verdad? Que tiene un podcast excelente en iVoox, yo os lo recomiendo. Y hoy ha traído a un tío hablando sobre la necromancia. No sé si conocéis el tema de la necromancia. Yo sabía más o menos lo que era, ¿no? La necromancia es esa adivinación por medio de los muertos, ¿no? Utilizando a los muertos. Pero bueno, el invitado ha empezado a dar detalles y detalles porque parece ser que el tío trabaja en un cementerio, ¿vale? Y entonces, pues está todos los días en el cementerio invocando a los muertos, se lleva allí a gente. Resulta que, bueno, pues hacen todo tipo de invocaciones, además muy al hilo con esta época del año, ¿no? El Noche de Ánimas, Día de Difuntos, etcétera. Los tíos hacen rituales de sangre. Y bueno, pues caí en la cuenta de que la necromancia, que yo sí sabía lo que era, pues es otra ciencia oculta dentro del sendero de la mano izquierda, que ahora veremos qué es, y de la que prácticamente lo desconozco todo, vamos. Es decir, o sea que el tema del misterio, yo no sé, cuando se queja a lo mejor espera un momento, cuando se queja Iker de... Un momento, le voy a probar aquí una serie de cosas. Y... Interés el anfitrión. Vale, te habrá llegado ya la invitación. Decía que la necromancia, de la cual yo desconocía absolutamente todo, pues viene a ser una ciencia oculta más
del sendero de la mano izquierda, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es eso del sendero de la mano izquierda. Es decir, antes de nada, lo que sí tengo que decir, y es al contrario de lo que se está comúnmente aceptando por la mayoría de la gente, Aleister Crowley era un satanista, ¿vale? O sea, vestido de todos los... poniéndole todas las comillas que queráis, que él provenía de una educación católica, que su padre era un predicador metodista, todo lo que queráis, pero al final él, yo creo que era un verdadero satanista, ¿no? De hecho, varios de sus seguidores y magos negros, Hugo Chávez, el famoso presidente de Venezuela, que ya murió, bueno, pues este hacía rituales paleros, ¿vale? O sea, santería, hacía magia negra, tenía unas brujas ahí que desenterró el cadáver de Simón Bolívar o del general San Martín, no sé, uno de los dos. Y hacía rituales con los huesos. Por eso se llaman rituales paleros, porque los huesos son los palos, ¿vale? Y bueno, no sabemos si el cáncer ese extrañísimo que sufrió fue producto de algún trabajo de inteligencia de los Estados Unidos, ¿verdad? De la CIA, o de alguna bruja de algún país rival. No lo sabremos nunca, de hecho, ¿no? Pues bien, el culto a Apophis, que es una deidad egipcia, simbolizada por una serpiente, en el cristianismo lo vemos representado en la propia Biblia como la serpiente antigua, ¿no? Lo que Michael Kelly, este brujo negro satanista, decía que era el culto a Apophis, en la Biblia es la famosa serpiente antigua, que no es otra cosa que una encarnación del demonio, justo la encarnación que el demonio utilizó para tentar a Eva, ¿vale? La manzana y toda esa historia. Michael Juan, Kelly, sí, yo quería adelante. comentar que él es verdad que desde muy temprana edad le interesa el tema de la brujería, se mete en sociedades ocultistas donde se practica la magia, bueno, acaba un poco mal, acaba, bueno, pues saliendo de estas sociedades y es en un viaje a Egipto con su mujer, estando su mujer embarazada, cuando, pues bueno, le interesaba el tema de la mediunidad, empieza a experimentar con su mujer y su mujer recibe unos mensajes muy extraños que le hablan bueno, de un monumento que está en Egipto y en ese van a visitarlo y aparece el 666. Y como su madre siempre, desde muy pequeño, le había llamado la bestia, y él se reconocía a sí mismo como la bestia, pues fue ahí, a través de ese trabajo de mediunidad con su mujer, cuando descubre lo que es la voluntad divina, ¿vale? En griego sería algo parecido a eso, la voluntad divina, porque la máxima de Aleister Crowley es: la única ley que debe de regir tu vida es hacer tu voluntad. Si haces sola y solo si tu voluntad, entonces estás obrando bien. Esto, bueno, pues nos podrá merecer un juicio moral el que nos merezca cada uno según nuestra constelación de creencias y tal, pero bueno, esa era digamos, su máxima. Entonces, por eso su religión se llama Telema, y él escribió bajo escritura automática, es decir, bajo el dictado de un espíritu, el libro de Telema. De hecho, a él no le gustaba ese libro dictado por el espíritu. ¿Por qué? Ese libro tiene 3 partes, ¿no? Y entonces, como él en el fondo ha mamado desde niño la educación cristiana, había un pasaje en el libro donde el dios Horus egipcio decía, que era el libro de Horus, ¿no? Una de las 3 partes del libro, el libro de Horus, bueno, pues el espíritu viene a decir que yo soy el halcón que devora, que picotea los ojos de Cristo en la cruz y tal. Y a él eso le empezó a sonar extraño, empezaba a chirriarle los oídos, y él quería perder de vista el libro, ¿no? Quería perderlo de vista, quería no encontrarlo, es decir, que un día lo perdiera, pero el libro siempre volvía a él, ¿vale? Y no sé si eso os habrá ocurrido a vosotros, pero vais a pensar que es postureo, pero a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo en mi casa, cuando vivía con mis padres y era un adolescente o preadolescente, apareció en mi casa un libro que se titulaba Ciencias Ocultas, en color rojo. Venía un montón de cosas como muy... o sea, no era el típico libro de los años 80, ¿vale? Que vienen las típicas tonterías. No, era como un libro denso y tal,
Eh, joder, a mí me dejó fascinado. Mi madre muy religiosa, me dijo, ¿de dónde has sacado ese libro? No, ni idea, yo no sabía. Digo, esto no es vuestro, que va a ser nuestro. Mío no era, de luego. Bueno, ese libro apareció en casa y desapareció como 3 o 4 veces, ¿vale? Al final desapareció, lo tiraría mi madre, supongo, al final no lo sé, pero ese libro no supe yo nunca de dónde salió, ni a dónde se fue, de la última vez que desapareció. Intuyo que lo tiraría mi madre, pero no sé, esas cosas ocurren, ¿eh? Entonces, bueno, pues mirar, la vida de Aleister Crowley, no es posible hacerse una idea cabal sobre su vida y su obra, porque la verdad es que el personaje es de tal talla y envergadura que es prácticamente inabarcable, ¿no? Es decir, este hombre se relacionó prácticamente con toda la intelectualidad europea y norteamericana del siglo XX, ¿de acuerdo? Mm, Viene todo en una extensísima biografía que se titula Perdurabo, escrita por Richard Krasinski, editorial Aurora Dorada. Tiene 1000 páginas la biografía, ¿vale? Pero es de tal interés y absorbe tanto que no vais a levantar la vista del libro hasta que lo acabéis. Eso me pasó a mí, ¿eh? Y es una biografía en letra pequeñita de 1000 páginas. La verdad es que todo el siglo XX ha pasado por el personaje, ¿eh? Y como bien dice el autor, los admiradores de Crowley han crecido constantemente en número, sobre todo desde la década de los 70, ¿no? Desde cuando empezó la famosa liberación sexual de los años 60, la música pop y todo esto. Bueno, pues todo eso fue pues como un renacer, ¿no? Como una explosión cultural, una mezcla fascinante no sé, de excitación, de audacia, de misterio también, de descubrimiento, de excentricidad. Y todo eso se asocia también a su persona, ¿no? Fue un inadaptado, perdón, en su propio tiempo, ¿no? Porque era una persona muy, joder, pues muy avanzada para su época, ¿no? Es un antepasado de todos los cambios sociales que han ocurrido en Europa en el siglo XX. Y cambios que ocurrirían bastante después de su muerte, pero que, bueno, pues el tío los avanzó de alguna manera, ¿no? Es decir, pues no sé, cuando empezó el tema de las drogas, de la experimentación con el LSD, etcétera, Aleister Crowley ya había experimentado con todo tipo de drogas como un medio para expandir la conciencia, porque claro, cuando la utilización de sustancias enteógenas, enteógena en griego quiere decir Dios dentro de mí, es decir, de alguna manera son sustancias que al acercarnos a la muerte, porque un poco es así, ¿no? Es decir, nos acercan a un estado en que físicamente, acordaros de cuando uno pues toma peyote o mezcal, entonces cuando se encuentra uno fatal, ¿no? A punto de morirse, ¿no? Pues cuando tú te aproximas a la muerte, el más allá se aproxima a ti, ¿no? La otredad se aproxima a ti, ¿no? Entonces el consumo de sustancias enteógenas, de drogas, pues es un medio, junto con otros, que se utiliza en el llamado sendero de la mano izquierda que expliqué antes lo que era. Además del sendero de la mano izquierda, bueno, porque digamos, el sendero de la mano izquierda es la vía rápida para acceder al conocimiento ocultista, ¿no? O sea, por las bravas, ¿vale? Tomando todo tipo de atajos, entre ellos, sobre todo, acceder a estados alterados de conciencia por medio de drogas y de otras prácticas que no son drogas, por ejemplo, la magia sexual, para acceder a ese conocimiento oculto, ¿vale? También hay un sendero en la mano derecha, que son, digamos, la de los chicos formales, pulidos, buenos, que no han roto un plato en su vida. Y, por poneros un ejemplo, pues un método del sendero de la mano derecha, acceder al conocimiento oculto y al budismo, ¿vale? Para que tengáis un contrapunto que compara ambos senderos, siempre en la búsqueda del conocimiento mágico, ¿no? Que es de lo que se trata aquí, que es lo que estuvo buscando Aleister Crowley durante toda su vida, ¿no? Y pues bastante hedonista y narcisista. Todo esto combinado con la cultura que tenía, la fortuna que heredó y el carisma que atraía a las personas, pues todo esto, o sea, digamos que ese trastorno de la personalidad un tanto narcisista, unido pues a la gran inteligencia que tenía, al carisma y a los dotes psíquicos que tenía, pues le hizo único, le hizo un personaje pues, que ha influido en la sociedad, que sigue, vamos, que sigue influyendo en nuestra sociedad. Fíjate si influirá tanto que, por ejemplo, en la música rock, sin ir más lejos, ofrece un ejemplo pues de la presencia persistente de Aleister Crowley en nuestra cultura, ¿no? La cultura contemporánea.
y pues el rock psicodélico de los 60, el rock duro de los 70, el heavy metal de los 80 y la música gótica e industrial de los 90 beben bastante de la personalidad y las ideas de Aleister Crowley. Yo te quería preguntar, Sí, la religión de Telemac, la religión que él fundó o él pretendía fundar, ¿hay gente que la practica ahora mismo o sus escritos ya pasaron un poco al olvido y bueno, ahí quedaron? sí, esa religión, pero un momento, esa religión es practicada actualmente, pues es como una secta, ¿no? En el fondo, pues, por ejemplo, hay personajes famosos, del cual luego hablaremos de uno, como un escritor ocultista que se llama Kenneth Grant. Ese era un asiduo practicante de la religión de Telemac. Pero vamos, eso pues lo practica gente pues como para mí son cultos, o si no satánicos, sí filosatánicos, ¿vale? Es decir, porque todo esto está muy relacionado con la Orden de la Aurora Dorada, la Golden Dawn, del cual él formó parte, como veremos luego más tarde, de los Illuminati, de los Rosacruces, de la masonería, en fin, son sectas que comparten bastantes ideas, ¿no? Entonces, pues a título individual hay muchísimas personas hoy día en el mundo que la practican, y seguro que hay grupúsculos que hacen rituales y todo eso. Eso no ha muerto, ¿eh? O sea, no es algo decimonónico que ya haya desaparecido y ya está. Eso sigue. De hecho, como estamos comentando, sus ideas siguen persistiendo en la cultura popular, en la cultura pop, ¿verdad? Eso está claro. Como os decía, pues y como bien apuntaba Ínsula, Aleister Crowley nació en el seno de una familia muy religiosa en Gran Bretaña. Forma parte de una de esas sectas protestantes. Yo antes estaba dudando si católico, era protestante. Y la secta en cuestión, donde estaba Aleister Crowley y toda su familia, es bastante rigorista, ¿vale? Bueno, pues el padre de Aleister Crowley era predicador de esa secta, y además era un tío muy rico, ¿vale? Es decir, se dedicaba a la fabricación y distribución de cerveza. Y bueno, pues fijaros que al final el padre, siendo predicador, murió de cáncer de lengua, una terrible ironía del destino, como antes os comenté. Y bueno, es como si de alguna manera el universo se comunicara con Aleister y le dijera, equivocadamente o no, pues que no debía ir por los derroteros de su padre, sino tal vez por el camino opuesto. Es decir, de hecho, Aleister no se llama Aleister, se llamaba Alexander, pues se cambió el nombre a como se dice Alexander en gaélico, que es Aleister, ¿no? Entonces, esto ya es algo significativo, y veréis, porque esto es muy importante, lo de los nombres. A mí me gusta mucho la genealogía y cómo tengas tú el nombre y cómo se cambian los nombres y cómo te pongan el nombre, es algo que tiene mucha importancia. Cuando una persona va a emprender el camino del héroe, un camino, pues donde digo héroe, pues un camino de cierta importancia, ¿no? Donde va a encontrarse consigo mismo, donde va a encontrarse con su ikigai, con su misión, en definitiva, ¿no? Con su misión de la vida, con su destino, podríamos decir. Cuando va a emprender esa misión fundamental que va a trascender, que la acción de él lo va a trascender como si fuera un encargo divino, una tarea para héroes, pues suele cambiarse el nombre, ¿vale? Eso es, digamos, la primera parte. Esto viene en la Biblia, es decir, cuando Jacob, hijo de Isaac, iba a ser el patriarca de un pueblo numeroso como las estrellas del firmamento, Yahvé le cambió el nombre y lo llamó Israel, porque él dejaba de ser el mismo. Él ya no era Jacob y pasaba a ser su obra, en este caso, pues el padre del pueblo de Israel, ¿no? De las 12 tribus de Papas Israel. También se cambian de nombre. Los papas también, cuando los pontífices, cuando llegan a pontífices se cambian el nombre. Sí, señora, muy buen apunte. ¿Cómo se nota que usted está ya muy, muy leída y muy versada? Efectivamente, el Papa deja de ser pues un sacerdote normal y corriente, un obispo, y pasa a ser el otro Cristo, ¿no? Es decir, el que conduce al pueblo cristiano pues por las penurias y el peregrinaje aquí en la tierra. Entonces se cambia el nombre, se pone un nombre que él entiende que tiene poder. Claro, o sea, el cristianismo cree, y es verdad, que los nombres tienen poder. Y dice, por ejemplo, yo que sé, el Papa Wojtyła se pone Juan Pablo II. Bueno, pues él considera que los santos Juan y Pablo pues le iban a favorecer en su camino en el papado, ¿no?
Esto pasa también en los exorcismos, es decir, cuando tú conoces el nombre del demonio, es cuando de verdad lo puedes expulsar. Si no lo conoces, no hay tu tía. Podrás debilitarlo, controlarlo, tenerlo, pero hasta que no te dice el nombre, no lo puedes expulsar. Bueno, esto en cuanto a los nombres, ¿no? La magia, etcétera. Bueno, se acabó. Con esa pasta se acabaron las preocupaciones de estudiar para los exámenes, de escoger bien la carrera. Entonces no había, las carreras no estaban como muy definidas, como ahora, picoteabas aquí de unas asignaturas y otras. A este ya empezó a darle igual, aprovechar el tiempo, en fin, simplemente pues eso, fue cogiendo aquí y allá de unos estudios de otros y al final no obtuvo ninguna titulación en concreto, aunque sí siguió bastantes cursos universitarios, pero sin graduarse, ¿vale? Como tenía pasta, pues a capricho, ¿no? Él descubrió en un momento dado la poesía, jamás había leído poesía, ¿no? En su etapa universitaria descubre la poesía, que no conocía para nada, y le entusiasmó mucho. Pasó meses y meses leyendo poesía, ¿no? Nada de estudiar ni nada de eso, a leer poesía. Y finalmente se animó a escribir poesía y fue un autor muy prolífico, ¿no? Estaba escribiendo poemas continuamente. La calidad de sus poesías, pues hombre, yo no puedo juzgarlas porque la poesía hay que leerla en su lengua original y la poesía traducida para mí no dice absolutamente nada. A mí no me parece ni mala ni buena, ¿no? Pero a él le gustaba. Otro aspecto que la mayoría de la gente desconoce de la biografía de Aleister Crowley es su gran afición por los deportes, especialmente la escalada, el alpinismo, ¿eh? En su juventud, Aleister Crowley fue un hombre de gran fortaleza física era un tierrón, vamos, estaba en forma, por una gran capacidad además para el esfuerzo físico. Y como en la poesía, en la escalada, pues empezó por casualidad, escalando los acantilados de tiza, estos de la costa sur de Inglaterra, que habéis visto muchas veces en las películas y tal, pues logrando metas inalcanzadas hasta entonces. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? La escalada entonces no es como ahora. O sea, no había botas de clavo, ni piolets, ni ropa técnica, ni nada. Se hacía prácticamente pues, poco menos que en un traje de chaqueta con unas cuerdas y se acabó. O sea, Aleister subía por las paredes de roca prácticamente a pulso. Llegó a ser muy buen alpinista, ¿eh? Y de hecho, además el alpinismo supuso un poco de ruina para él porque gastó gran parte de su fortuna, porque como le daban venadas, decía, pues ahora la poesía, todo es poesía, ahora alpinismo, pues este gastó gran parte de su fortuna en expediciones al Himalaya, a los Alpes, todo eso vale una pasta, ¿eh? En el Himalaya, en concreto, intentó escalar el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, después del Everest, pero más peligrosa que el Everest. No lo consiguió, fijaros, estamos hablando de que no había ni botellas de oxígeno, ni nada de nada. No lo consiguió por el mal tiempo, pero llegó a los 7.000 metros de altitud sin botellas de oxígeno, ¿eh? Adelante, Ínsula. Sí, a colación de esto que estás comentando, le ocurrió que en una de esas excursiones de escalada, pues se puso, o sea, se encendió el volcán. Empezó allí a explotar el volcán, a soltar pues el típico humo, los trozos de, vamos, de piedras, y casi muere, pero sobrevivió a aquellas. Y luego al poco tiempo contrajo la malaria, por poco muere también, pero es verdad que era como que el destino, ¿no? Tenía un sistema inmunológico muy fuerte y era como que, bueno, la vida le estaba permitiendo sobrevivir a todo aquello. Y bueno, pues es lo típico, lo que sueles comentar siempre, que en realidad a cada uno le llega el momento a su hora y te vas cuando te toca irte. Y bueno, pues aunque te pasen cosas de estas, si no es tu momento, pues te salvas milagrosamente. Pues efectivamente un poco así fue la juventud de Aleister Crowley. Luego ya veremos que intervino también en cosas incluso más peligrosas, como veremos. Bueno, ¿y cuándo empezó Aleister Crowley a interesarse por la magia? Pues fijaros, fue a los 18 años. En ese momento leyó un libro que seguramente que todos, como buenos aficionados al misterio, conoceréis, que es Isis desvelada, ¿no? Isis Unveiled, que lo introdujo en el mundo del ocultismo. Esto estaba escrito por la teósofa Elena Blavatsky. Crowley quedó fascinado por el ocultismo y comenzó a estudiarlo a fondo. Pues ya sabéis que como le dio otra vena, ¿no? Como la escalada y la poesía, pues ahora todo ocultismo. En 1898 se unió a la Orden Hermética del Alba Dorada, orden que ya existía, que estaba fundada por 3 ocultistas muy importantes y había hecho cosas importantes, pero este apareció ahí, ¿vale?
como una especie de joven a bordo del acorazado Potemkin que iba a introducir la revolución en la orden hermética de la Alba Dorada, que era una sociedad secreta de ocultistas. Y ahí, pues Crowley, en un primer momento, pues aprendió una variedad de tradiciones mágicas, incluyendo la magia ceremonial, el tarot, la alquimia y todo eso, ¿no? Y en 1904, es decir, 6 años después, fue cuando Crowley funda su propia religión basada en el libro de la ley, que fue dictada, yo antes había dicho por los espíritus, pero fue dictada por un espíritu que se llamaba Aiwass, ¿vale? Aiwass. Este tal Aiwass fue un espíritu muy importante en la vida de Aleister Crowley. Fue, digamos, su espíritu guía para muchísimas cosas y yo creo que es un demonio de los altos, ¿no? Entonces tuvo una gran importancia y de hecho tiene, eso es una cosa que no me ha dado tiempo a ver, que no he visto, no es que no lo haya visto, sino que me he enterado hace un día nada más. Y es que Aiwass tiene un número mágico asociado, ¿no? Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. Bueno, pues el tal Aiwass le dictó el libro de la ley, del que ya hemos hablado antes, a Aleister Crowley, y ese es la Biblia de la religión Telema. Entonces, como os dije antes, la religión Telema está basada en un principio que es haz lo que quieras, haz tu voluntad, porque Telema es la voluntad divina o la voluntad mágica o algo así. Y Crowley creía que esa era la máxima de la vida, que era la ley natural del universo. Y claro, y esto ocurrió porque como él estaba en la universidad llevando una vida despreocupada, pues quiso saber qué iba a hacer con su vida, ¿no? Lógicamente, pues nada le interesaba, pues excepto la poesía, ninguna disciplina le parecía lo suficientemente interesante como para dedicarle su tiempo, o sea, este picoteaba, ¿no? Iba de flor en flor, hasta que descubrió la magia del ocultismo, ¿no? Con la lectura de la obra fundamental de Madame Blavatsky. Y ahí tuvo una revelación y pensó que era pues, a lo que se tenía que dedicar. Y bueno, pues eso fue lo que hizo el resto de su vida. El primer contacto con la magia de Crowley fue en la logia las logias de Aurora Dorada, de la secta esta de Aurora Dorada. Y ahí la cosa, como ya os he adelantado antes, no acabó muy bien, que digamos, ¿no? O sea, la Orden Hermética del Alba Dorada fue una sociedad secreta de ocultistas fundada en Londres por Mathers, Budman y Westcott, que eran los 3 ocultistas más importantes de entonces, y estaba inspirada pues era una orden muy ecléctica, ¿no? Porque estaba inspirada en muchas fuentes: la magia ceremonial, el tarot, la alquimia, el gnosticismo, el esoterismo judío, etcétera. O sea, mezclaba ahí una serie de cosas. Adelante, Ínsula, cuéntanos. Quería comentar que el paso por estas sociedades ocultistas fue fundamental para él, porque yo lo que creo es que él, para entrar en este tipo de sociedades, él tenía que tener ya algún tipo de cualidad física, algún don especial, porque luego, con los años, sí que llega a desarrollar dotes de adivinación. Sí que sus rituales funcionan, se ven cosas rarísimas, surgen poltergeists cuando él hace sus rituales. Entonces, creo que el pasar por estas sociedades ocultistas le permitió descubrir esas capacidades que él tenía y desarrollarlas, que las fue desarrollando gracias a esos maestros que tuvo, aunque acabó un poco mal. No se sabe muy bien por qué le acabaron echando. Al parecer él era bisexual, esto generaba ciertos problemas en la época y aparte pues eso, un poco el hedonismo que él seguía, que él tenía, pues no encajaba mucho con el resto de miembros de la sociedad y decidieron echarle. Básicamente sí, lo echaron al final, pues yo creo que por una contraposición entre el revolucionarismo juvenil y los otros más ortodoxos, más conservadores, que eran los dueños de la orden. La orden se dedicaba realmente pues eso, a reunirse para estudiar rituales mágicos, textos sagrados, etc. Y Aleister Crowley fue expulsado de la orden en 1904. Las razones exactas de la expulsión de Crowley son desconocidas, pero se cree que fue debido, pues a lo que os dije, ¿no? a su comportamiento errático, su estilo de vida libertino, etc. Crowley fue acusado de ser un mago negro y de utilizar poderes para manipular a los demás.
bueno, pues las cosas que suelen hacer los magos negros, ¿no? Y la expulsión de Crowley de la orden fue un evento muy importante en su vida, ya que no hay mal que por bien no venga, como suele decirse, le llevó a desarrollar su religión, Telema, que es una religión basada en como hemos dicho antes, no voy a repetirlo, en el lema de haz lo que quieras. En la religión particular de Crowley, en Telema, la magia sexual jugaba un papel muy importante. O sea, el rollo sexual que se traía al tío, que fue acusado de ser un depravado, ya lo veremos más adelante. A ver, él lo que pensaba era que debía de buscar una pareja espiritual para mantener relaciones sexuales mágicas y con ello avanzar en lo que él llamaba la gran obra, pues que era el avance y el estudio de la magia, ¿no? Y entonces, para eso, al final, lo de la magia sexual es pues que haciendo el acto sexual como muchas veces y de una forma así muy extática con X, ¿no? Pues se conseguía entrar en un estado alterado de conciencia y se podía profundizar en la magia, ¿no? Aleister Crowley escogía para eso una serie de parejas, ¿no? Tuvo una serie de relaciones con mujeres. Vamos, la lista de sus rolletes es interminable, pero las más importantes eran las parejas mágicos sexuales que él llamaba, no que lo llamara, es que se llamaban así, se llamaban mujeres escarlata, ¿vale? Las mujeres escarlata, eran las compañeras espirituales, las que Aleister Crowley consideraba que eran sus compañeras espirituales. La primera mujer escarlata fue Rose Edith Kelly, se casó con ella, ¿vale? Pero luego se divorciaron, aguantó el matrimonio 10 años, Kelly esta mujer escarlata, pues fue una importante influencia en el desarrollo de la filosofía de Crowley. Fue la primera persona a la que Crowley le reveló el libro de la ley. Luego se casó con otra que se llamaba Leah Hirsing, con la que tuvo una relación muy tumultuosa, pero que era también una pareja creativa. Ayudó a Crowley a escribir otro libro, fue musa de muchos poemas, etc. Luego hubo más mujeres escarlatas, en fin. Llevaba siempre un poco con todas ellas la misma tónica. Las mujeres escarlata, para que os hagáis una idea, eran un grupo, o sea, eran mujeres fuertes, independientes, que tuvieron una gran influencia en la vida y en el trabajo de Aleister Crowley y que él consideraba que eran sus compañeras espirituales. Estas mujeres escarlatas, pues fijaros, es lo que hoy llamaríamos, salvando las distancias y poniendo otras comillas que queráis, pues las mujeres liberadas, empoderadas, incluso feministas, ¿vale? Estamos hablando del principio del siglo XX, ¿eh? Hablar de feminismo ahí, en fin. Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Yo he puesto aquí las 3 mujeres escarlatas más importantes, pero entre las escarlatas y las que no eran hubo más de 100 rolletes, y precisamente por esta razón y por otra que vamos a ver ahora, en el desarrollo de la vida y obra de Aleister Crowley, pues fue un gran obstáculo para él. Él tuvo 2 grandes obstáculos. El primero, el dinero, que acabó fundiéndoselo, y el segundo, que os comento, la impresión que la sociedad de la época tenía de la moralidad y de las costumbres de Aleister Crowley, ¿vale? Hoy en día esto no hubiera tenido la menor importancia, más allá de lo que pudiera dictar un juez, si te acusaban de algo, ¿no? Pero en aquel entonces era cuestión casi de vida o muerte, ¿vale? O sea, la homosexualidad ahora no es algo completamente normal, pero entonces era un tema tabú y muy vergonzoso. Y Aleister Crowley, como bien decía Insula, era bisexual, ¿vale? Aleister Crowley, de hecho, tuvo varias parejas masculinas, entre ellas Victor Neuburg, bueno, pues fueron amantes y además compartió con él, tuvo una gran influencia en la vida de Crowley y le ayudó a desarrollar sus ideas sobre la magia. Alan Bennett, que fue también un mago muy poderoso, que ayudó a Crowley, Raoul Loveday, que lo conoció en Cefalú, se convirtieron en amantes, era un joven aristócrata inglés que estaba fascinado por Crowley. Kenneth Grant, que como os comenté anteriormente era un escritor ocultista y un gran mago, y se convirtió en uno de los principales discípulos de Crowley y uno de los primeros en seguir la religión de Telema. De hecho, Crowley también tuvo relaciones sexuales con otros hombres, pero no se sabe mucho sobre ellos. Y bueno, pues esto es lo que llevó un poco a la ruina. Espera un momento, adelante, Insula, antes de que continúe yo, habla tú. Sí, porque estamos hablando aquí de las mujeres y de las parejas de Aleister Crowley.
Y yo te quería preguntar, ¿llegó a maltratarlas? Porque hubo una, o sea, él se fue, era Turquía, ¿verdad? O no, perdona, era Italia, en una de las islas italianas, él montó como su grupo donde fundó una aldea para vivir las enseñanzas, ¿no? De su nueva religión. Y entonces recibió una denuncia por parte de su primera mujer, que fue lo que puso un poco en alerta a las autoridades de la época y decidieron expulsarle de Italia. Pero surgió a raíz de una denuncia de su primera mujer. Y lo que yo te quería preguntar, ¿consta en su biografía de que las maltratara? Bueno, a ver, Aleister Crowley fue acusado en su momento de una serie de aberraciones sexuales y costumbres libertinas, incluyendo, o sea, a este se le acusó de incesto, de bestialismo y de pedofilia. Estas acusaciones se basan en sus escritos y en declaraciones de otras personas, ¿vale? Pero no fueron probadas del todo. Entonces, como bien dices, él montó su secta como gurú ya principal de ella en Cefalú, que es un pueblo de la isla de Sicilia, en Italia, y ahí compró una casa, una especie de cortijo, vamos, a la italiana, y ahí montó la abadía de Lema. Yo lo llamaba la abadía de Lema, que era donde practicaban todo, y era como una especie de comuna hippie. Por eso os decía antes que este tío se adelantó a la liberación sexual y de drogas que hubo en los años 60, al gran happening de la cultura pop. O sea, esto ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que, hombre, las condiciones de vida, de higiene, porque estos eran un pelín guarros, ¿eh? Es decir, estaba allí con varias mujeres, a las que se iba cepillando de vez en cuando, a cada una, tuvo hijos con una, me parece, hubo envidias entre ellas, y uno de los niños murió, ¿vale? No está claro, Juan, adquirió una... Sí. ese niño tenía 2 años, porque nos preguntan aquí, en un comentario, nos pregunta Festina, ¿hasta qué punto influyó en su vida la muerte de su hija con 2 años? Hombre, yo creo que a él mucho no le influyó, a la madre de la niña más, ¿no? Y pero esto fue anterior a lo de la abadía de Telema, ¿no? Fue en una huida que hicieron a través de muchos países en Europa, y entonces estaba lloviendo, y entonces la niña pues murió en una de esas, ¿no? Porque como estos llevaban una vida que no es apta para niños pequeños, ¿no? Y como iba cargado siempre de mujeres, y las mujeres pues tienen por costumbre quedarse embarazadas y tal, sobre todo si son mujeres escarlatas y practican la magia sexual y demás, pues claro, los niños yo creo que salían un poco perjudicados ahí en esta vida, que es una vida para adultos, no es una vida para niños. Y entonces, pues bueno, se le acusó un poco a raíz de esa vida tan extraña y cutrosa que llevaba en Cefalú, pues de todos estos temas, ¿no? Crowley también fue acusado de abuso sexual por varias personas, ¿no? Una de sus mujeres, Rose Kelly, su hijastra Marjorie Cameron, una secretaria que tenía también, lo acusó. Crowley en todo momento hay que decir que negó estas acusaciones, ¿no? Y nunca fue llevado a juicio por ellas. Y entonces todas estas acusaciones de aberraciones sexuales y costumbres libertinas, pues la verdad es que han tenido un impacto significativo en la reputación de Crowley. O sea, estas cosas, ahora, como dije antes, da igual, pero antes eran, vamos, le calificaron de demonio, de peor que Hitler, y además todas estas acusaciones luego han contribuido a que sea muy difícil el hacer una buena biografía y el tomar en serio su trabajo y el estudiarlo y todo eso. Sí que hay que señalar que Crowley nunca fue condenado por ningún delito sexual, ¿vale? O sea, no hay pruebas físicas que respalden estas acusaciones. Lo que es verdad es que un hijo suyo murió, pero del tema de la pedofilia, de los malos tratos y tal, no hay pruebas de ello, ¿vale? O sea, no fue acusado, no fue condenado nunca, por así decirlo, ¿vale? Pero Y también sí sí, que murió una hija suya, murió de alcoholismo. También una hija un poco más mayor murió de alcoholismo. Y luego cuando les expulsaron de la isla italiana, fue también debido a que uno de los miembros de la secta, pues falleció y dijeron que sí era porque había ingerido sangre de gato,
y otros decían que se había consumido agua contaminada. Bueno, que también ahí hubo una muerte así un poco extraña allí, en el grupo que tenían. Claro, pues es lo que os estaba contando antes. Pues esto al final llevaban una vida muy mala. Es decir, esta gente en un momento dado se quedaron sin dinero. Las condiciones de salubridad de la abadía de Lema dejaban mucho que desear. Hubo enfermedades, había gente continuamente entrando y saliendo, ¿vale? Tener en cuenta que este tío era un polo de atracción pues para todos los hippies, entre comillas, de la época, ¿vale? Es decir, este era una persona pues, que los atraía. Entonces, de toda Europa venían aquí a ser miembros de la abadía de la secta de la cual Aleister Crowley era el gurú. Y bueno, pues que esto no es como ahora, que tú ahora vas a una casa rural y tienes habitación individual con baño y no sé qué, no. Entonces aquello eran unas habitaciones destartaladas, allí había unos camastros, el tema del agua corriente no sé si funcionaba. Con el dinero que había alguien iba a hacer la compra, si es que se hacía la compra, los niños de aquella manera. Y bueno, pues imaginaros ese tema, es decir, pues enfermedades, pues hubo gente que anduvo entrando y saliendo de hospitales, etcétera, y luego, pues claro, surgieron las acusaciones de todas estas cosas. Entonces, pero bueno, es que allí no se iba a una... Y además tenían que follar con él. Además, luego estaba todo el tema del libertinaje sexual que había, ¿no? Es decir, pero es que, mira, tenéis que meteros una idea en la cabeza. Situaros primero en la época, en el año, y luego en que allí tú no ibas no ibas de vacaciones. O sea, tú habías cortado con tu vida antigua, de tu vida normal, en tu país, en tu profesión, habías hecho una maleta, habías recopilado dinero y te presentas allí a aprender pues todas las enseñanzas que Aleister Crowley estaba impartiendo en la abadía de Telema y a llevar la vida diaria de 24 horas al día que se llevaba allí. Por Europa sin que me pongan problemas. Bueno, dijo, o sea, fingió su muerte. Sí, efectivamente, por insistir un poco más en lo que ya hemos hablado, él tuvo muchísimos problemas con todo eso. Fijaros que al final, yo creo que sus problemas mayores no fueron estos. Esto fue un problema gordo, pero su principal problema es que el tío se arruinó, ¿vale? El tío llegó un momento en que se quedó sin pasta y tuvo que recurrir a vender manuscritos, a vender cosas que además no podía tener en determinados países, lo tenía en baúles en Estados Unidos. Entonces, según se iba quedando sin pasta, acudía a herencias, etcétera. A ver, Ísola, cuenta. Murió arruinado y sobre todo que siempre intentó quitarse de la heroína, pero nunca pudo. Es que de la heroína no te quitas tan fácilmente. Y yo diría que no murió exactamente arruinado. A ver, él llegó un momento en que estaba ya bastante enfermo, ¿no? Efectivamente, el abuso de las drogas, la vida jodida que había estado llevando, su ruina económica. Se arruinó un par de veces y tal, pero se recuperó y luego se volvió a arruinar. El tío al final estaba ya, digamos, hecho polvo, estaba ya en las últimas. Y se fue a una cosa que antes existía, pero que ahora no. Bueno, viene a ser una especie de residencia. Era un hotelito, un hostal, donde había personajes pues, que se alojaban allí, como si dijéramos, de por vida. El tío, pues con los últimos ahorros que tuviera, se alojó en esa, vamos a llamarlo, casa de huéspedes. El tío tenía allí una habitación con su cama y todo eso, y por lo visto sus últimas pertenencias, el dinero, las cosas que podía vender y todo eso, las guardaba en una maleta debajo de la cama, ¿no? Y el tío murió allí, de repente, o sea, no de repente, sino porque estaba ya pues hecho polvo, ¿no? Pero ya había pasado por un proceso, pues eso, de 2 ruinas económicas, 2 recuperaciones, etcétera. Ya digo, después de fundirse, un tío que era rico, después de fundirse la pasta. Y bueno, ya, fijaros, para terminar, he encontrado hoy una relación entre Aleister Crowley y H.P. Lovecraft. Yo creo que todos los aficionados al misterio como vosotros conocéis la obra de Lovecraft, ¿no? Yo me he leído todos los libros. Fue precisamente Kenneth Grant, el discípulo con el que tenía además relaciones sexuales, el que descubrió un tema. O sea, Kenneth Grant estaba convencido de que Lovecraft y Aleister Crowley en el fondo hablaban de las mismas cosas, ¿vale? O sea, fijaros que esto es una prueba de que lo que de verdad
le movía a Aleister Crowley era el demonio, porque la mitología Lovecraftiana es una mitología demoníaca, ¿no? Está basada en el horror cósmico, en seres que vienen pues, de lo más profundo del espacio, ¿no? Esto entronca también con todo el tema ovni que forma parte de la cultura pop, ¿no? Como os conté. O sea, al final Aleister Crowley enlaza con muchísimas cosas conocidas nuestras. E incluso ese universo fue plasmado en una obra pictórica y escultórica extraordinaria, la de Giger, ¿no? Que es, sí, yo creo que todos vosotros habéis visto la película de Alien, ¿no? El Alien, o sea, Giger fue un artista suizo conocido por ese estilo oscuro, biomecánico, y fue el que creó el xenomorfo, que es el monstruo de Alien, ¿no? La peli dirigida por Ridley Scott. Y bueno, pues toda la estética de la nave espacial Nostromo y todo eso, ¿no? Que es ya algo mitológico, ¿no? Y todo esto viene de ese universo mágico de Lovecraft y de Aleister Crowley. Y yo, chavalotes, con esto doy por finalizado el tema. Si alguno queréis ya, a partir de ahora, el que quiera hablar, que levante la mano y podemos comentar. Adelante, cuéntanos. Te quería preguntar si es cierto que una vez que fingió su propia muerte, llegó hasta Alemania y estuvo en contacto con Hitler. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo creo que nada, pero sí que es verdad que en la Segunda Guerra Mundial hubo, espérate, quizá, a ver, yo creo que él no estuvo en contacto con Hitler, ¿no? Y si lo estuvo, no hay nada probado, ¿no? Porque eso se hubiera sabido muchísimo antes, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo luchas mágicas durante la Segunda Guerra Mundial, hubo luchas mágicas entre magos alemanes y magos británicos, ¿vale? Y Aleister Crowley era uno de los directores de los magos británicos que luchaban mágicamente contra Hitler. ¿Por qué lo hacía esto Gran Bretaña? No porque el ejército inglés creyera en la efectividad del ejército mágico, ¿no? Sino porque Hitler sí lo creía. Y entonces, si conseguían meterle el miedo en el cuerpo diciendo que nuestra magia te va a aplastar, que tenemos aquí a Aleister Crowley, no sé qué, lo hacían por eso realmente. Y eso sí que es un dato histórico, eso sí que es cierto. Así que la verdad es que ha sido un personaje súper importante. A mí me gusta mucho. Yo os recomiendo que leáis la biografía esta. La edita la editorial Aurora Dorada. Se llama así, como la secta esa donde él estuvo en un primer momento. Esta editorial tiene además no solamente la biografía de Aleister Crowley, sino unos libros interesantísimos. O sea, está el de Kelly, el de Michael Kelly, que es el del culto a la serpiente, de Apophis. Hay otro de Frater Achaz, que era un discípulo de Aleister Crowley, que es un cabalista de primer orden. Si os gusta el ocultismo, hay otro de vudú, que he hecho yo por ahí un post sobre vudú. No sé si algún espacio hemos hecho, no me acuerdo. Y todos esos los edita la editorial Aurora Dorada. Si os gusta el ocultismo, yo os recomiendo esa editorial, ¿no? Vais a disfrutar con ello. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien que quiera intervenir? Sí, yo quería comentar que a mí es un personaje que siempre me ha generado muchísimo miedo, no sé, como cierto rechazo también, un poco por la leyenda negra, porque realmente no se sabe hasta qué punto las historias que se dicen de él son verdad o son leyenda negra, la mala prensa de la época. Y luego también, bueno, decir que me ha encantado el programa y que es un personaje que a partir de que he empezado a leer de él, pues me fascina. Y también, pues que porque él también tuvo una casa cerca del lago Ness. Y dice la gente que cuando van allí, que todavía suceden cosas raras, aún ya, o sea, años después de que Aleister Crowley muriera, todavía seguían sucediendo poltergeists y fenómenos extrañísimos en esa casa, que aún sigue en pie. Está abandonada, pero sigue en pie. Y también se encontró a la gente merodeando en los alrededores, pues también se han encontrado restos de antiguos rituales que él hacía,
encontraron una tela, no sé, no recuerdo muy bien el color, creo que era una tela morada que envolvía unos huesos y envolvía como una serie de escritos, pero que no estaban en inglés. Creo que era en idioma turco. Y también dicen, quiere la gente asociar la leyenda del monstruo del lago Ness con la figura de Aleister Crowley. Todo eso es rigurosamente cierto. Esa casa que está a las orillas del lago Ness tiene un nombre, bueno, es una casa de campo muy grande. Y además eso fue una machada aquí de Aleister Crowley, porque como era la época en la que tenía pasta, cuando había heredado los 2 millones de pavos al cambio de hoy, se la compró. Entonces, le costó 2.000 libras de entonces, ¿vale? Que eso fue, eso fue un pastizal, y el tío se encaprichó de esa casa y se la compró. Y era ahí donde empezaba él pues, a hacer pues, todo el rollete que luego vimos en Cefalú, en Sicilia, con las mujeres escarlata, con todo eso. Como tenía pasta, pues a ejercer, a aprender magia, completamente despreocupado de trabajar para vivir. Y, dato muy importante, esa casa luego fue vendida, etcétera. Y en la época moderna, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, compró esa casa. Compró esa casa. Porque, como os dije, la mano negra de Aleister Crowley y su influencia intelectual llegó pues, hasta todo el siglo XX, ¿no? Y parte del XXI y ahora. Entonces, sobre todo en lo que era la liberación sexual de los años 60, la música rock, los Beatles, pues el tema de las drogas, del orientalismo que empezaba entonces, de diversas experimentaciones culturales, etcétera. Y entonces Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, influido por todo eso, pues dijo, yo también que tengo dinero, pues ¿dónde está la mansión de Aleister Crowley, que es uno de mis iconos? Aquí, pues venga, ¿cuánto cuesta? Tanto, pues aquí está el dinero. Y sí que percibieron fenómenos paranormales. Hay varios programas por ahí en podcast donde hablan de esto, en esa casa, ¿no? En esa casa. Y bueno, pues esa fue también un hito importante en la vida de Aleister Crowley, ¿no? Si podíamos estar hablando aquí hasta las 6 de la mañana. El que quiera hablar, lo único que tiene que hacer es levantar la manita y preguntar algo o aportar alguna idea, si es que quiere. Y ¿Qué es lo más sórdido que tú has escuchado de los rituales que practicaba? básicamente, pues todo el rollo este ha habido rituales de sacrificios de sangre. Entonces, que han sacrificado animales, eso está claro. Gatos, perros, pollos, ranas, cuervos. O sea, eso yo creo que han desfilado, pero unos cuantos, cientos, miles. Luego ya el tema de los sacrificios humanos, claro, eso nunca va a salir a la luz. Es decir, si los hubo, y con el tema de las sectas satánicas, nunca te puedes fiar. Eso no lo van a reconocer nunca, ¿no? Aquí nosotros ni hablar, aparte de que los empluman y van a la cárcel para toda su vida. Pero con el tema este de las sectas satánicas no te puedes fiar nunca. O sea, si han comprado un bebé y lo han cortado a machetazos como un pollo en un altar de piedra, eso no te lo van a decir jamás. Pero esas cosas ocurren, ¿vale? Esas cosas ocurren. Yo conozco a sacerdotes exorcistas que conocen muy bien ese mundo y me han dicho y me han asegurado que eso pasa. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues sobre todo pasa en el tercer mundo, donde allí ya sabéis que la vida vale muchísimo menos, en la policía no indaga. En fin, se podrían contar también muchas historias de esas, ¿eh? De hecho, hay una leyenda, bueno, no es una leyenda, es decir, el momento en que el Vaticano fue tomado por Satanás en los años 60 y sobre el cual está basada la película de... Joder, qué mala memoria tengo. La de la secta de Charles Manson, que asesinaron a Sharon Tate, etc. Estoy hablando un poco de memoria, igual patino, pero bueno. Se hizo un sacrificio humano en una dependencia del Vaticano, en presencia de ciertos obispos, y se consagró el Vaticano al demonio, y entonces fue cuando de verdad el demonio entró en el Vaticano y tomó el control de la Iglesia Católica. Entonces, mira, de eso a lo mejor podríamos hacer un día un espacio de
de todas estas temas oscuros, satánicos, religiosos, vaticanos, que yo creo que es un tema muy interesante. Y ahí hubo eso Sí, dicho por... eso se dice, ¿no? Que en el propio Vaticano ha habido masones, ha estado dentro de la masonería, Hombre, que se han hecho rituales. hombre, Bueno, siempre se dice que en el propio Vaticano es donde más está el demonio. sí, sí, efectivamente. Pero en concreto, el tema de los sacrificios humanos, lo que se dice es eso, ¿no? Fue sacrificado un niño que creo que se robó de un hospital o algo así. Ha salido en una película, ha salido dicho de forma deformada a lo mejor, pero la historia tiene una base real. Entonces, lógicamente, pues nunca se va a demostrar, nadie te va a decir que sí, no, te va a decir ahora el Papa, no, voy al archivo Vaticano, os saco el expediente, sí, mira, hace 60 años aquí se sacrificó a un niño, pero no lo voy a contar hasta ahora, no, eso no va a ocurrir nunca, eso no te lo van a decir. Estas cosas, por algo lo que tratamos es misterio, no es ciencia, ¿no? Entonces, pero vamos, los sacrificios humanos, yo no creo que Aleister Crowley se metieran en esos follones, más que nada porque hay muchos testigos, hay mucha gente, están las drogas de por medio, no, tú no puedes hacer un sacrificio humano, o sea, alguien se chivaría seguramente. Al final, eso no es fácil. ¿Y qué Yo es lo que más te eso, gusta? ¿Qué es lo que más te fascina de la vida del personaje? bueno, a mí lo que más me fascina es que el tío eh, cultivó todo tipo de conocimiento, ¿vale? Y sobre todo la decisión y la voluntad que tenía y luego pues la suerte que tuvo de tener los medios necesarios para hacer exactamente en cada momento lo que le salía de las Sí, narices. una tremenda personalidad, pero que en el fondo viene de un rechazo. O sea, yo creo que él de niño se sintió rechazado por su propia familia, que le llamaban la bestia. Ese rechazo lo llevó, lo interiorizó y le hizo rebelarse contra todo lo que había sido los valores de su infancia y justamente hacer todo lo contrario a lo que habían hecho su familia. Su familia llevaba una vida rígida, con rutinas, muy religiosa, y él pues todo lo contrario. Mira, ¿sabes qué opino? Que a Aleister Crowley eso le daba exactamente lo mismo. Él, a partir de él, a los 18 años, y más cuando le cayó la pasta, le sudaba todo lo que dijera la familia o dejara de decir, vamos, no tendría la consideración lógica que tuviera hacia su familia, hacia sus padres, etcétera, pero que más allá de ahí, él pasó de todo, cogió la pasta y, vamos, de hecho, como dije al principio de la charla, emprendió justo el camino opuesto que el ejemplo de su propio padre le dictaba, ¿vale? Es decir, su padre le señalaba con el dedo hacia un lado y él se fue justo al contrario. Y eso desde antes de los 18 años, o sea que imagínate si hay que tener personalidad para eso, porque al padre hay que matarlo figuradamente, ¿no? Para poder progresar en la vida. Para ser un hombre de verdad completo, tú tienes que matar al padre, de forma figurada, lógicamente, tienes que superarlo, tienes que apartarlo, forma parte de la mitología freudiana. Y el padre, hay mucha gente que no lo mata hasta los 40 o los 50 años, ¿eh? Y otros no. Y este, yo creo que antes de los 18, vamos, le resbalaba absolutamente todo. Y en ese aspecto, pues, me reafirmo todavía más, pues eso, en la gran personalidad que tenía para llevar a cabo toda esa inmensa tarea, que luego la conseguiría o no la conseguiría, pues yo creo que sí, porque él ha dejado una obra interminable, vastísima, complejísima, ¿no? Porque el tema de los libros de Aleister Crowley es que son complicados de leer, ¿eh? O sea, o estás ya muy introducido en el rollo este ocultista, que tienes que tener un montón de lecturas previas y tal, o no entiendes ni una palabra. O sea, no te cojas el libro de la ley ahora para enterarte, porque no te vas a enterar de nada. Entonces, bueno, esa era una de las pruebas precisamente que se adquiría haciendo la vida esta catastrófica que había que hacer con él, ahí en Cefalú y en la casa esta de al lado del lago Ness y todo eso, ¿no? Al vivir 24/7 con él, que era donde de verdad aprendías a descifrar los intríngulis de una obra que además forzosamente tenía que estar también un poco oculta, pues porque en la moralidad de la época, pues imaginaros lo que eso supone, ¿no? Cuando dice que si a Cristo hay que sacarle los ojos, o toda esta serie de sacrificios de gatos y... en fin, ¿qué más os puedo contar?
Any more questions? Pues si no tenéis... Dime, Ínsula. Sí, que no te escuché el último que comentaste. Sí, bueno, pues eso, que si no tenéis ninguna cuestión más, si alguno quiere subir como hablante y decir algo que lo diga, y yo por mi parte, si no tienes nada más que añadir, Ínsula, podemos dar por terminada la charla, o quieres preguntar algo más. Ya he comentado todo lo que quería comentar. Me ha encantado el programa y espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, chavalotes, pues lo mismo os digo, es decir, muchas gracias por vuestra atención, los que os habéis quedado aquí hasta el final. Espero que os haya entretenido la noche esta de sábado. Y yo por mi parte, pues me despido de todos vosotros, agradeciéndoos una vez más vuestra atención y voy a cortar en 3, 2, 1.